Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Hay historias que comienzan en el dolor y terminan cambiando el destino de generaciones. Moisés nació marcado por el miedo, creció entre dos mundos y cargó con preguntas que muchos de nosotros conocemos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tengo un propósito? ¿Vale la pena seguir adelante cuando todo parece perdido? Tal vez tú también has sentido el peso de la incertidumbre, la frustración de esperar una salida que no llega o el cansancio de luchar contra lo imposible. La historia de Moisés no es solo la de un libertador, es la de un hombre común enfrentado a desafíos gigantes y a un Dios que abre caminos donde no los hay. Hoy vamos a recorrer la historia completa de Moisés para descubrir cómo el dolor puede transformarse en propósito y cómo, incluso en medio del desierto, Dios sigue siendo la respuesta. Si te gusta descubrir historias que inspiran y transforman, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en este viaje. Y déjanos un comentario escribiendo: Dios abre caminos donde no los hay. Con solo suscribirte y comentar, estarás ayudando a que este video llegue a muchas más personas que necesitan escuchar este mensaje. Ahora sí, comencemos con la historia. 1. El nacimiento de Moisés y la amenaza del faraón. La historia de Moisés comienza en un tiempo oscuro. El pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto, oprimido, cansado y sin libertad. Habían crecido en número y eso despertó el miedo del faraón, que temía perder el control. Para detenerlos, el faraón dio una orden cruel. Todo niño hebreo que naciera debía morir. Era una sentencia de muerte antes del primer llanto. El dolor llenó los hogares y el miedo se volvió parte de la vida diaria. Pero en medio de ese decreto de muerte, nació Moisés. Su madre vio algo especial en 1900. La Biblia dice que era un niño hermoso, pero no solo en apariencia. Había esperanza en sus ojos. Con valentía lo escondió durante 3 meses, desafiando la orden del hombre más poderoso de Egipto. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una decisión desgarradora, pero llena de fe. Preparó una pequeña cesta, la cubrió con brea para que flotara y colocó al bebé entre los juncos del río Nilo. No lo abandonó al azar, lo entregó a Dios. Desde la orilla, su hermana María observaba, con el corazón en la garganta. Y entonces ocurrió lo impensable. La hija del faraón descendió al río para bañarse. Vio la cesta, la abrió y escuchó el llanto de un niño hebreo. Sabía exactamente lo que significaba. Sabía la orden de su padre. Pero algo más fuerte que el miedo nació en su corazón: compasión. Decidió salvarlo. Moisés, el niño condenado por decreto real, fue adoptado y criado en el palacio del faraón. El mismo sistema que quería destruirlo terminó protegiéndolo. Dios ya estaba escribiendo su historia con ironía divina. El libertador de Israel crecería en la casa del opresor. Y así, desde su primer aliento, la vida de Moisés dejó una verdad clara: cuando Dios tiene un propósito, ni el poder más grande de la tierra puede detenerlo. La amenaza del faraón no fue el final, fue apenas el comienzo de una historia que cambiaría el destino de un pueblo entero. 2. El niño salvado del Nilo. La cesta flotaba suavemente entre los juncos del río Nilo. Dentro, Moisés dormía sin saber que su vida pendía de un hilo y que al mismo tiempo estaba en manos de Dios. Desde la orilla, su hermana María observaba en silencio. No podía intervenir, no podía gritar, solo podía esperar. Fue entonces cuando la hija del faraón se acercó al río con sus sirvientas. El sonido del agua, el movimiento de los juncos, y algo llamó su atención. Mandó a traer la cesta. Al abrirla, escuchó el llanto del niño. No era un llanto común, era un grito de vida en medio de una orden de muerte. Ella supo de inmediato que era un niño hebreo.
La ley de su padre era clara, pero su corazón fue más fuerte que el decreto real. Este es uno de los niños de los hebreos, dijo. En ese instante, María dio un paso adelante con valentía inesperada. ¿Quiere que llame a una nodriza hebrea para que lo cuide por usted? La princesa aceptó, y así ocurrió algo que solo Dios podía planear. La propia madre de Moisés fue llamada para cuidarlo, pagada por el palacio para criar a su propio hijo. Durante esos primeros años, Moisés recibió algo que el faraón nunca pudo quitarle: su identidad, su historia, el conocimiento del Dios de Israel. Cuando el niño creció, fue llevado al palacio. La hija del faraón lo adoptó como su hijo y le dio un nombre con profundo significado: Moisés, porque lo saqué de las aguas. Moisés creció rodeado de lujo, educación y poder. Aprendió la sabiduría de Egipto, las artes, la estrategia, la escritura, todo lo que un príncipe debía saber. Pero, aunque vestía como egipcio y vivía como príncipe, su corazón no olvidó de dónde venía. Desde pequeño, su vida fue una mezcla de mundos: esclavitud y palacio, dolor y privilegio, río y trono. Dios lo estaba formando sin que nadie lo notara. El niño salvado del Nilo no solo había escapado de la muerte, estaba siendo preparado para algo mucho mayor, porque quien sería llamado a liberar a Israel primero debía aprender a sobrevivir, a esperar y a pertenecer a dos mundos, y ese conflicto interior pronto saldría a la superficie. 3. La identidad dividida, hebreo y egipcio. Moisés creció entre columnas de mármol y pasillos dorados. Era tratado como príncipe de Egipto, educado en la mejor escuela del imperio, rodeado de poder y privilegios. Conocía la lengua, las costumbres y la sabiduría egipcia. Tenía un futuro asegurado, al menos eso parecía, pero había algo que no encajaba. Cada vez que salía del palacio, veía a los hebreos trabajando hasta el agotamiento. Hombres encorvados bajo el sol, mujeres cansadas, látigos marcando la espalda de su propio pueblo. Moisés sabía quién era. Aunque vestía como egipcio, su sangre era hebrea. Su madre le había contado su verdadera historia. Le había hablado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le había enseñado que no había nacido para el trono, sino para algo más grande. Esa tensión crecía dentro de él. Vivía entre dos mundos, el lujo del palacio y el... This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Sufrimiento de los esclavos. Un día, ya adulto, Moisés salió a observar el trabajo forzado y allí vio algo que encendió su corazón: un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. Miró a un lado, miró al otro. No había nadie. La ira y la injusticia explotaron dentro de él. Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena. Creyó haber hecho lo correcto. Creyó que nadie lo sabría, pero al día siguiente, cuando intentó separar a dos hebreos que peleaban, uno de ellos le respondió con dureza: ¿Quién te puso a ti por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? En ese momento, Moisés entendió algo terrible. Su acto era conocido. No había sido un libertador, había sido imprudente. La noticia llegó al faraón y el faraón decidió matarlo. El príncipe se convirtió en fugitivo. El heredero del palacio tuvo que huir para salvar su vida. Moisés dejó atrás el oro, los títulos y la seguridad. Corrió hacia el desierto, sin rumbo, sin plan, sin poder. La identidad que había intentado resolver con fuerza ahora lo llevaba a la soledad. Había querido liberar a su pueblo con sus propias manos, pero descubrió que el llamado de Dios no se cumple con impulsos, sino con tiempo, obediencia y transformación. El palacio quedó atrás, el desierto lo esperaba, y allí, lejos del ruido y del poder,
Dios comenzaría a hacer lo que Egipto nunca pudo, formar el corazón del libertador. 4. El asesinato del egipcio y la huida al desierto. El acto que Moisés creyó que lo convertiría en libertador terminó convirtiéndolo en fugitivo. La noticia se esparció rápido. El faraón supo lo que había ocurrido y no lo vio como un acto de justicia, sino como una amenaza directa al poder. La sentencia fue clara. Moisés debía morir. De un día para otro, el príncipe perdió todo. El palacio que lo había visto crecer ya no era un refugio, sino un peligro. Los pasillos dorados se cerraron para él. Moisés huyó, corrió hacia el desierto de Madián, un lugar seco, silencioso y hostil. Nada quedaba del lujo de Egipto. No había sirvientes, no había protección, solo arena, soledad y preguntas. El hombre que había sido educado para mandar ahora tenía que aprender a sobrevivir. En Madián, Moisés se sentó junto a un pozo, cansado, sin rumbo, sin identidad clara, y allí ocurrió algo que reveló que su corazón aún no había cambiado. Defendió a unas jóvenes que estaban siendo maltratadas por pastores. No había perdido su sentido de justicia, pero ahora su fuerza ya no venía del poder, sino de la experiencia, del fracaso. Las jóvenes lo llevaron ante su padre, Jetro, quien le ofreció refugio, trabajo y con el tiempo una familia. Moisés se casó con Séfora y comenzó una nueva vida. Muy lejos de Egipto, de príncipe pasó a ser pastor de ovejas. Cada día guiaba animales tercos por caminos difíciles. Cada noche dormía bajo el cielo abierto. El desierto no solo le quitó el orgullo, le enseñó paciencia, humildad y dependencia. Aquel hombre impulsivo que había actuado por ira, ahora aprendía a esperar y sin darse cuenta, el desierto estaba haciendo lo que el palacio nunca pudo: romper su orgullo y preparar su espíritu. Porque Dios no había terminado con Moisés, solo lo había apartado del ruido para hablarle en silencio. El libertador estaba siendo formado no con poder, sino con soledad y tiempo. Y cuando Moisés menos lo esperaba, en medio de una rutina simple, Dios volvería a llamarlo por su nombre desde un fuego que no se apagaba. Antes de seguir con esta historia, revisa si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo estás, este es el mejor momento para hacerlo. Y si este mensaje te está tocando el corazón, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. Con solo suscribirte y compartir el video, estarás ayudando a que esta historia llegue a muchas más personas. Ahora sigamos, porque lo mejor aún está por venir. 5. La zarza ardiente y el llamado de Dios. Pasaron 40 años en los que Moisés dejó de ser príncipe y se convirtió en un hombre silencioso, curtido por el sol, guiando ovejas por montes y desiertos que parecían todos iguales. Cada día era parecido al anterior. Caminar, vigilar, buscar agua, proteger al rebaño. Nada de grandeza, nada de gloria. Y quizá por eso Moisés pensó que su historia ya había terminado. Pero fue precisamente en uno de esos días comunes, cuando el cielo parecía callado, que Dios decidió hablar. Mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, Moisés vio algo extraño, una zarza envuelta en fuego, pero que no se consumía. El fuego ardía, las llamas danzaban, pero la planta seguía intacta. Movido por la curiosidad, Moisés se acercó, y entonces escuchó una voz que lo llamó por su nombre. «Moisés, Moisés». No era un eco, no era su imaginación, era una voz viva, firme y sagrada. «Aquí estoy», respondió él. Entonces Dios habló: «No te acerques más, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa». El desierto, ese lugar seco y olvidado, se convirtió en un lugar santo, porque Dios estaba allí. Moisés tembló, cubrió su rostro, porque entendió algo que nunca había comprendido en el palacio. Estaba frente al Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces vino el llamado que cambiaría la historia. Dios le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, que había escuchado su clamor y que había decidido liberarlo. Pero lo más impactante fue esto: «Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Moisés quedó paralizado. El hombre que antes se creía capaz, ahora se sentía incapaz. Respondió con miedo, con dudas,
con excusas. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? Y si no me creen, no sé hablar bien. Pero Dios no discutió su pasado, no elogió su fuerza, no negó sus debilidades. Solo le dijo una cosa: yo estaré contigo. No era Moisés quien iba a liberar al pueblo, era Dios, usando a un hombre quebrantado. Dios le reveló su nombre. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Yo soy el que soy, el Dios eterno, presente y fiel, y le dio señales, autoridad y una misión clara. Aquel pastor que había huido por miedo, ahora era llamado a regresar, no con espada, sino con obediencia. El fuego de la zarza no consumía la planta, como tampoco el fuego del llamado destruiría a Moisés, lo transformaría. El desierto había terminado su obra. El tiempo de huir había acabado. Ahora comenzaba la misión más grande de su vida, enfrentar al poder más grande del mundo, confiando únicamente en la voz de Dios. Y así, con temor pero con propósito, Moisés dio el primer paso hacia el regreso a Egipto. 6. El regreso a Egipto y el primer enfrentamiento con el faraón. Después de la zarza ardiente, Moisés ya no era el mismo. El hombre que había pasado décadas escondido en el desierto ahora caminaba de regreso hacia el lugar del que había huido. Egipto no volvía como príncipe, no volvía como fugitivo, volvía como enviado de Dios. Antes de partir, Moisés se reunió con su suegro Jetro, tomó a su esposa y a sus hijos y emprendió el camino con una mezcla de temor y obediencia. Sabía que enfrentaría recuerdos, heridas y peligros, pero también sabía algo nuevo: Dios iba con él. En el camino, Dios le dio una señal clave. Le dijo que a Aarón, su hermano, saldría a su encuentro. Y así fue. Cuando Moisés y Aarón se vieron, se abrazaron. Dos hermanos separados por años, reunidos ahora por un propósito mayor. Moisés le contó todo: la zarza, la voz, el llamado, el nombre santo de Dios. Aarón creyó, y juntos fueron a hablar con los ancianos de Israel. Cuando el pueblo escuchó que Dios no los había olvidado, cuando vieron las señales que Moisés realizó, se inclinaron y adoraron. Por primera vez en generaciones, la esperanza volvió a nacer, pero la verdadera prueba aún estaba por comenzar. Moisés y Aarón entraron al palacio del faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, un rey acostumbrado a ser obedecido, no cuestionado. Y allí, con voz firme, dijeron: así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. El faraón los miró con desprecio y respondió con arrogancia: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel. Aquella frase lo dejó claro todo. No sería una negociación fácil, sería una confrontación directa entre el orgullo humano y el poder de Dios. El faraón no solo se negó, sino que endureció aún más la esclavitud. Ordenó que el pueblo siguiera produciendo la misma cantidad de ladrillos, pero sin recibir la paja necesaria. El sufrimiento aumentó, el cansancio se volvió insoportable, y el pueblo frustrado comenzó a quejarse. Muchos miraron a Moisés con rabia. Desde que hablaste con el faraón, todo empeoró. Moisés sintió el peso del rechazo, sintió culpa, sintió miedo y volvió a Dios con una pregunta dolorosa: ¿por qué me enviaste? ¿Por qué este pueblo sufre más ahora? Pero Dios no se sorprendió, no retrocedió. Le respondió con una promesa firme: ahora verás lo que haré con el faraón. Con mano poderosa los dejará ir. Este no era el fracaso del plan, era apenas el comienzo. La resistencia del faraón solo preparaba el escenario para que el poder de Dios se manifestara de una forma que nadie olvidaría. La lucha había comenzado y Egipto estaba a punto de ver que ningún trono humano puede resistir la voluntad del Dios vivo. En el siguiente capítulo, Dios mostrará su poder con señales y plagas que sacudirán a todo Egipto.
y marcarán el inicio de la verdadera liberación. 7. Las plagas de Egipto, cuando el poder de Dios sacude a una nación. Después del primer enfrentamiento con el faraón, quedó claro que las palabras no serían suficientes. El corazón del faraón estaba duro. Su orgullo era más fuerte que su razón. Y aunque veía el sufrimiento del pueblo, no estaba dispuesto a ceder. Entonces, Dios hizo algo decisivo. Comenzó a mostrar su poder, no solo para liberar a Israel, sino para que Egipto supiera quién es el verdadero Dios. Moisés y Aarón volvieron una y otra vez ante el faraón, cada vez con el mismo mensaje: deja ir a mi pueblo, y cada vez una negativa. Fue entonces cuando comenzaron las plagas. Primero, el agua del Nilo, el orgullo de Egipto, se convirtió en sangre. El río que daba vida ahora traía muerte. Los peces murieron, el agua se volvió inutilizable y el olor se extendió por toda la tierra. Pero el faraón no cedió. Luego vinieron las ranas, invadiendo casas, camas y palacios. Después los piojos y más tarde enjambres de moscas. Egipto comenzó a sentir el caos, pero había algo extraño. En la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, nada de esto ocurría. Era una señal clara. Dios estaba marcando la diferencia entre su pueblo y quienes lo oprimían. Las plagas continuaron: enfermedades sobre el ganado, llagas dolorosas sobre las personas, granizo devastador que destruyó cosechas, langostas que terminaron de arrasarlo y poco que quedaba. Cada vez el faraón parecía ceder por un momento. Prometía dejar ir al pueblo, pero cuando la plaga pasaba, su corazón volvía a endurecerse. Era un ciclo doloroso: sufrimiento, promesa, alivio y traición. Entonces llegó la oscuridad, una oscuridad tan densa que podía sentirse. 3 días sin luz en Egipto, mientras los israelitas seguían teniendo claridad en sus hogares. El mensaje era imposible de ignorar: el dios Sol de Egipto no tenía poder. Solo el Dios de Israel gobernaba la luz y la oscuridad. Aún así, el faraón se negó una vez más, pero Dios ya había advertido algo solemne: una última plaga vendría, una tan profunda y dolorosa que cambiaría la historia para siempre. Moisés salió de la presencia del faraón sabiendo que el momento decisivo se acercaba. Egipto había sido advertido, el poder de Dios había sido mostrado, pero la liberación aún no estaba completa. La noche más oscura estaba por llegar, y con ella el inicio definitivo de la libertad. En el próximo capítulo viviremos la Pascua, la 10ª plaga y la noche en que Dios pasó sobre Egipto para liberar a su pueblo. 8. La Pascua y la 10ª plaga. La noche en Mindomsent que Dios abrió el camino a la libertad. Después de tantas advertencias ignoradas, llegó el momento más solemne de todos. Dios habló claramente con Moisés. Want to elevate your travel experience? Here's how. With a Delta SkyMiles Reserve American Express card, you can relax before your flight in the Delta Sky Club with up to 15 visits per medallion year. And now through July 15th, 2026, you can earn up to 125,000 bonus miles, so you're closer to your next adventure. The Delta SkyMiles Reserve card. Check out the new design at www.delta.com/Spotify. Minimum spending requirements and terms apply. Una última plaga caería sobre Egipto, y esta vez el golpe sería profundo, doloroso e imposible de revertir. Aquella noche, todo primogénito de Egipto moriría, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo más humilde, incluso los animales. No sería una plaga más, sería el quiebre final. Pero junto con el juicio, Dios también preparó salvación. Ordenó a los israelitas que cada familia sacrificara un cordero sin defecto. Debían tomar su sangre y marcar con ella los postes y el dintel de sus puertas. Dentro de las casas comerían el cordero asado, con pan sin levadura y hierbas amargas, vestidos y listos para partir. Era una noche diferente, una noche de expectativa, de silencio, de fe. Dios dio una promesa clara: cuando vea la sangre, pasaré de largo.
Por eso esa noche sería recordada como la Pascua, el paso de Dios que trajo vida a quienes confiaron en su palabra. Mientras los israelitas permanecían dentro, obedeciendo, Egipto dormía confiado, sin imaginar lo que estaba por suceder. A medianoche, un clamor se levantó en toda la tierra. No hubo casa egipcia donde no hubiera muerte. El palacio del faraón no fue excepción. Su propio hijo había muerto. El poder, la riqueza y el orgullo no pudieron protegerlo. Desesperado, quebrado y vencido, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón en la oscuridad de la noche. Ya no gritó, ya no amenazó, solo dijo: vayan, salgan de mi tierra, llévense a su pueblo, sirvan a su Dios. Egipto, antes orgulloso, ahora suplicaba que Israel se fuera. El pueblo egipcio incluso entregó oro, plata y joyas, deseando que aquella pesadilla terminara. Así, en una sola noche, lo que parecía imposible durante siglos comenzó a cumplirse. Israel estaba libre, la esclavitud había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. Con el llanto de Egipto a sus espaldas y la promesa de Dios delante de ellos, los israelitas salieron apresuradamente, guiados por Moisés y por la mano poderosa del Señor. En el próximo capítulo veremos la salida de Egipto y el momento en que Dios abrirá el mar para completar la liberación de su pueblo. Antes de continuar, si esta historia te está inspirando, suscríbete al canal ahora mismo y forma parte de esta comunidad. Dale me gusta al video, porque con ese simple gesto ayudas a que más personas encuentren este contenido y puedan ser tocadas por este mensaje. Tu apoyo hace una gran diferencia. Ahora sí, continuemos con la historia. 9. El Mar Rojo se abre. El Dios que hace camino donde no lo hay. La salida de Egipto fue rápida, pero no fue tranquila. Miles de personas avanzaban por el desierto, cargando niños, ancianos, animales y la esperanza de una vida nueva. Habían dejado atrás siglos de esclavitud, pero aún no sabían qué les esperaba. Dios iba delante de ellos, visible y constante, una columna de vino sin nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. No estaban solos. Dios mismo los guiaba paso a paso, pero en Egipto algo cambió. El faraón, herido en su orgullo, arrepentido de haberlos dejado ir, reunió su ejército, carros, caballos y soldados entrenados. Israel, al verlos acercarse, entró en pánico. Delante de ellos estaba el Mar Rojo. Detrás, el ejército más poderoso de la región. No había salida. El miedo se apoderó del pueblo. Muchos comenzaron a gritar, otros a reclamar contra Moisés. «¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí?», era el clamor del corazón humano. La libertad recién conquistada amenazada por el miedo. Moisés, firme, se levantó ante el pueblo y dijo palabras que atravesaron generaciones. «No teman, permanezcan firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy». Entonces Dios habló. Le ordenó a Moisés levantar su vara y extender su mano sobre el mar. Y ocurrió lo impensable. El viento sopló con fuerza durante toda la noche. Las aguas comenzaron a dividirse. El mar se abrió en dos, formando paredes de agua a cada lado. Donde antes había muerte, ahora había un camino. El pueblo cruzó en seco, paso a paso, mirando el agua levantada como muros, sintiendo el viento, escuchando el silencio de lo imposible hecho realidad. El ejército egipcio los siguió, confiado en su fuerza. Pero cuando el último israelita cruzó, Dios ordenó a Moisés extender nuevamente su mano. Las aguas regresaron a su lugar, los carros quedaron atrapados. El poder de Egipto fue derrotado en un instante. Cuando el amanecer llegó, el pueblo vio la orilla llena de restos del ejército enemigo. La amenaza había desaparecido para siempre. Entonces Israel comprendió algo esencial. El Dios que los sacó de Egipto no solo prometía libertad, Él peleaba por ellos. Ese día, el miedo se transformó en fe y la esclavitud quedó definitivamente atrás. Moisés y el pueblo elevaron cantos de alabanza, celebrando al Dios que abre caminos donde nadie más ve salida. En el próximo capítulo veremos cómo comienza el largo caminar por el desierto, con nuevos desafíos, pruebas de fe y la constante necesidad de confiar en Dios.
día a día. 10. El desierto y las pruebas del corazón. Aprender a confiar día tras día. Después del milagro del Mar Rojo, el pueblo avanzó lleno de emoción. Habían visto el poder de Dios con sus propios ojos. Habían cantado, celebrado y creído que lo más difícil ya había quedado atrás. Pero el desierto tenía otras lecciones preparadas. El camino se volvió largo. El sol quemaba durante el día y el frío mordía por la noche. El agua comenzó a escasear y el cansancio empezó a pesar más que la alegría. La primera prueba llegó pronto. Encontraron agua, pero era amarga. El pueblo murmuró recordando Egipto con nostalgia, como si la esclavitud hubiera sido mejor que la incertidumbre. Moisés clamó a Dios, y Dios mostró una madera que, al tocar el agua, la volvió dulce. No era solo un milagro, era una lección. Dios no solo libera, también sostiene. Más adelante el hambre apareció. Otra vez el pueblo reclamó, otra vez dudó. Entonces cada mañana algo extraordinario cubría el suelo. Un alimento fino, blanco, como escarcha. Era el maná, pan del cielo, suficiente para cada día. No podían guardarlo. Si lo hacían, se echaba a perder. Dios les enseñaba a confiar día a día, no en reservas, sino en su fidelidad constante. Cuando faltó agua nuevamente, Dios ordenó a Moisés golpear la roca, y del lugar más seco brotó agua abundante. El desierto revelaba algo profundo, no solo probaba la resistencia del cuerpo, sino el estado del corazón. En cada dificultad, Dios mostraba su cuidado, y en cada queja, el pueblo mostraba su miedo. Pero Moisés permanecía firme, intercediendo, guiando, recordando al pueblo que no caminaban solos. El desierto no era castigo, era preparación. Allí Dios enseñó a Israel a depender de Él, a obedecer, a confiar incluso cuando no entendían el camino, porque la libertad no termina al salir de Egipto. La verdadera libertad se aprende cuando el corazón aprende a confiar en Dios en medio de la incertidumbre. En el próximo capítulo veremos cómo Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley y cómo Dios establece un pacto con su pueblo. 11. El monte Sinaí y la ley, cuando Dios habló y selló un pacto eterno. Después de semanas caminando por el desierto, el pueblo de Israel llegó a un lugar que cambiaría su historia para siempre, el monte Sinaí. Allí, Dios llamó a Moisés para subir al monte. No fue una invitación común. El monte temblaba, había truenos, relámpagos, una nube espesa lo cubría todo y el sonido del shofar estremecía el corazón. El pueblo sintió temor. Sabían que no estaban ante cualquier presencia, sino ante el Dios vivo. Moisés subió solo. Y en lo alto del monte Dios habló con claridad, no solo para liberar a Israel, sino para formar un pueblo diferente, con principios, identidad y propósito. Fue allí donde Dios entregó la ley, comenzando con los 10 mandamientos. No eran reglas frías, sino una guía para vivir en libertad, para amar a Dios y respetar al prójimo. Mientras Moisés permanecía en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones detalladas sobre la ley, el tabernáculo y la adoración, el pueblo abajo comenzó a inquietarse. Los días pasaron. Moisés no regresaba. El silencio se volvió angustia. Entonces ocurrió algo doloroso. El pueblo pidió a Aarón que hiciera un Dios visible, algo que pudieran ver, tocar, controlar. Así nació el becerro de oro. Celebraron, cantaron y adoraron aquello que ellos mismos habían fabricado, olvidando al Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa. Cuando Moisés descendió del monte y vio la escena, su corazón se quebró. Las tablas de la ley cayeron de sus manos y se hicieron pedazos. No era solo piedra rota, era el símbolo de un pacto quebrantado. Moisés intercedió nuevamente. Clamó por el pueblo, rogó a Dios que no los destruyera, y Dios, fiel y misericordioso, escuchó.
le ordenó a Moisés subir otra vez al monte. Allí Dios renovó el pacto y volvió a escribir la ley. Cuando Moisés descendió por segunda vez, su rostro resplandecía. Había estado tan cerca de Dios que su gloria se reflejaba en él. Ese día, Israel aprendió algo profundo. Dios es santo, pero también es misericordioso. Exige obediencia, pero ofrece perdón. El Sinaí marcó el inicio de una relación. Un Dios que guía, corrige y camina con su pueblo. En el próximo capítulo veremos cómo comienza la larga travesía hacia la tierra prometida y los desafíos que pondrán a prueba la fe de toda una generación. 12. Rebeliones y años de desierto. Cuando la desconfianza retrasó la promesa. Después del monte Sinaí, el pueblo retomó el camino con una misión clara: avanzar hacia la tierra prometida. Dios los guiaba, Moisés los conducía y la promesa estaba delante. Pero algo seguía pesando más que la fe: el miedo. En el trayecto surgieron nuevas quejas. Algunos extrañaban Egipto, otros se cansaban del maná y muchos comenzaron a dudar del propósito del viaje. La inconformidad se transformó en rebeldía. En cierto momento, el pueblo pidió enviar exploradores para reconocer la tierra que Dios había prometido. 12 hombres fueron enviados, uno por cada tribu. Regresaron con frutos enormes, prueba clara de que la tierra era fértil. Pero el informe dividió al pueblo. 10 de ellos hablaron con temor. Hablaron de gigantes, de ciudades fortificadas, de imposibilidades. Solo Josué y Caleb confiaron en Dios. Ellos dijeron: si Dios está con nosotros, podemos vencer. Pero el pueblo escuchó el miedo, no la fe. El resultado fue devastador. Israel se negó a entrar en la tierra. Desconfió de Dios a pesar de todo lo que había visto. Entonces Dios habló con firmeza. Esa generación no entraría en la promesa. Deambularían por el desierto hasta que una nueva generación creciera aprendiendo a confiar. 40 años de caminatas, de lecciones, de consecuencias. Durante ese tiempo hubo rebeliones abiertas contra Moisés, como la de Coré, quien desafió la autoridad que Dios había establecido. También hubo castigos, serpientes en el campamento y momentos de profunda corrección. Pero incluso allí, la misericordia de Dios seguía presente. Cuando el pueblo clamaba, Dios proveía sanidad. Cuando se arrepentían, Él los sostenía. El desierto se convirtió en una escuela dura, pero necesaria. Allí aprendieron que la promesa no falla, pero la desobediencia tiene consecuencias. Y Moisés, ya anciano, seguía guiando, intercediendo, cargando sobre sus hombros el peso de un pueblo difícil y de una misión sagrada. En el próximo... Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. En el último capítulo veremos los últimos años de Moisés, sus errores, sus enseñanzas finales y el momento en que Dios prepara a un nuevo líder para continuar el camino. Un pequeño recordatorio antes de seguir: si esta historia te está llegando al corazón, compártela para que más personas puedan escuchar este mensaje. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Con estos gestos tan simples, ayudas a que este contenido llegue mucho más lejos. Ahora continuemos, porque la historia aún tiene mucho que enseñarnos. 13. El error de Moisés y la despedida. Cuando incluso los grandes enfrentan límites, los años pasaron. El desierto había envejecido a una generación entera, y Moisés también llevaba el peso del tiempo sobre sus hombros. Había guiado al pueblo durante décadas, había visto milagros, rebeliones, perdón y juicio, pero aún así seguía siendo humano. En uno de los momentos más tensos del camino, el pueblo volvió a reclamar por agua. Otra vez hubo quejas, gritos, reproches. El cansancio acumulado explotó. Dios habló a Moisés con claridad: habla a la roca y de ella saldrá agua. Pero Moisés, agotado y herido por tantas desobediencias, no habló a la roca. La golpeó con su vara. El agua brotó. El pueblo bebió, pero algo se había quebrado. No fue solo un gesto, fue desobediencia. Fue actuar desde la ira y no desde la confianza total en Dios. Entonces Dios dijo algo que dolió profundamente:
por no haberme santificado delante del pueblo, no entrarás en la tierra prometida. Moisés, el libertador, el intercesor, el líder fiel durante tantos años, vería la tierra, pero no la pisaría. Aún así, Moisés no abandonó su misión. En los últimos meses de su vida, reunió al pueblo. Les recordó todo el camino recorrido, la esclavitud, los milagros, las caídas, la fidelidad de Dios. Les habló con el corazón de un padre. Les advirtió sobre la desobediencia y los animó a amar a Dios con todo su ser. Moisés entendía algo esencial. La obra no dependía solo de él. Dios seguiría guiando a su pueblo. Antes de partir, Moisés bendijo a cada tribu, pronunció palabras de esperanza, recordándoles que la promesa estaba viva. No fue una despedida amarga, fue una entrega confiada. Moisés sabía que su historia estaba llegando al final, pero también sabía que la historia de Dios con Israel estaba lejos de terminar. En el próximo capítulo veremos el momento más íntimo y solemne, la muerte de Moisés, su último encuentro con Dios y el legado eterno que dejó antes de partir. 14. La muerte de Moisés, el siervo fiel que vio la promesa desde lejos. Llegó el momento más silencioso y más solemne de toda la historia. Dios llamó a Moisés para subir al monte Nebo, frente a la tierra prometida. No fue una subida de prisa ni de miedo, fue un encuentro final. Desde lo alto, Dios le mostró la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Valles, montañas, ríos y ciudades se extendían ante sus ojos. Moisés pudo ver todo, la promesa estaba allí, real, cumplida. Pero también sabía que no cruzaría el Jordán. No hubo reproches, no hubo quejas, solo aceptación y una fe profunda en el Dios que siempre cumplió su palabra. Allí, en ese lugar alto y tranquilo, Moisés murió según la palabra del Señor. No hubo testigos humanos, no hubo tumbas conocidas. La Biblia dice que Dios mismo lo sepultó en un lugar que nadie conoció jamás. Era una señal poderosa. Moisés no pertenecía a monumentos, pertenecía a la historia viva de la fe. Israel lloró su muerte durante 30 días. No solo había muerto un líder, había partido un padre, un intercesor, un hombre que caminó con Dios como pocos lo hicieron. La Escritura dice algo único sobre él. No hubo otro profeta como Moisés, a quien Dios hablara cara a cara. Pero su muerte no significó el fin. El plan de Dios continuaba. Moisés había cumplido su misión. Había sacado al pueblo de Egipto. Los había guiado por el desierto y los había preparado para entrar en la promesa. La obra ahora pasaba a otras manos. Desde el monte Nebo, la historia de Moisés se cerró, pero su legado quedó grabado en cada paso que Israel daría después. En el próximo y último capítulo, veremos el legado eterno de Moisés, la transición del liderazgo y cómo su historia sigue hablando a generaciones hasta hoy. 15. El legado eterno de Moisés, una vida que sigue guiando generaciones. Aunque Moisés murió en el monte Nebo, su historia no terminó allí. Su legado comenzó a caminar en los pasos del pueblo que dejó atrás. Josué tomó el liderazgo, tal como Dios había determinado, y cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Pero cada paso que Israel dio estaba marcado por lo que Moisés había enseñado. La ley que recibió en el Sinaí se convirtió en el fundamento del pueblo. Las palabras que pronunció antes de morir seguían resonando en la memoria de cada tribu. Moisés fue más que un libertador. Fue un mediador entre Dios y los hombres, un líder que habló con Dios cara a cara, pero que también lloró. Se cansó y cargó con el peso de un pueblo difícil. Su vida enseñó algo profundo. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a obedecer. Moisés dudó, se equivocó, falló, pero nunca dejó de volver a Dios. Por eso su historia atraviesa siglos. Es recordado por profetas, por reyes y por el mismo Jesús, quien habló de él como testigo de la ley. Moisés nos recuerda que la verdadera grandeza no está en llegar a la meta, sino en ser fiel al llamado, que una vida entregada a Dios nunca es en vano, que incluso desde lejos la promesa puede cumplirse. Y así, la historia de Moisés se cierra, pero su voz sigue viva.
llamándonos a confiar, obedecer y caminar con Dios, aun cuando el camino sea largo, porque los hombres pasan, pero el propósito de Dios permanece para siempre. La historia de Moisés nos deja una verdad que atraviesa el tiempo. El llamado de Dios no elimina el dolor, pero le da sentido. Moisés dudó, se cansó, falló, como muchos de nosotros. Cargó con el peso del pueblo, con la frustración de no ver la promesa cumplida con sus propios pies, y aún así nunca dejó de confiar en Dios. Tal vez hoy tú también estés en un desierto, preguntándote por qué el camino es tan largo o por qué las respuestas tardan en llegar. La vida de Moisés nos recuerda que Dios sigue guiando, incluso cuando no entendemos el rumbo, y que la fidelidad vale más que la meta final. La solución no está en la fuerza humana, sino en caminar cada día con Dios, paso a paso, confiando en que su propósito siempre se cumple, aun cuando sea de una forma diferente a la que imaginamos. Antes de despedirnos, queremos saber tu opinión. Déjanos en los comentarios qué te pareció este video y qué parte de la historia más te impactó. Tu comentario ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas. Y si este contenido te bendijo, dale me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos en las próximas historias. Gracias por estar aquí hasta el final. Tu apoyo hace que este mensaje siga avanzando.